Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Nicola Flores, soy de Perú, hace 20 años pertenezco a Brahma Kumaris aquí en Perú y es un placer para mí poder estar con ustedes y compartir experiencias de vida. Quiero contarles algo que para mí fue muy significativo, fue muy especial, sobre todo cuando lo fui entendiendo paulatinamente, porque el aprendizaje, aprender de uno mismo, aprender cómo funciona tu mente, aprender a ser feliz. Todos los aprendizajes tienen un tiempo y son procesos. Entonces quiero empezar contándoles que cuando yo tenía, hace 20 años, tenía 26 años, eh, tenía muchas preguntas en mi cabeza, tenía muchas preguntas en mi mente. Y una de ellas era cómo estar realmente en paz, cómo tener tranquilidad, pero sobre todo en mi mente, porque sentía que mi mente iba como un auto a más de 100 kilómetros por hora y la verdad que no tenía idea de cómo poder controlar eso. Y me lo preguntaba porque empezaba a experimentar los efectos de una mente que piensa muy rápido y que era que mi cuerpo empezaba a somatizar muchos dolores, muchas cosas, hasta que me di cuenta de que todo ese dolor físico era producto del estado de mi mente, que pensaba demasiado, pensaba muchísimo. Entonces, algo que me llamó la atención, algo que me llamó la atención cuando empecé a buscar formas de poder estar más tranquilo, conmigo mismo sobre todo, eh, fue la meditación. ¿Y por qué les menciono la meditación? Porque cuando empecé a meditar, pude descubrir algo que nunca antes en mi vida hubiera pensado que podía descubrir. Y todo nace a partir de una experiencia, una experiencia. Recuerdo cuando yo estaba practicando la meditación, creo que tenía cerca de un año aproximadamente, experimenté un dolor en el corazón, pero ese dolor no era un dolor físico, era un dolor emocional, como si un pesar, un dolor o un sufrimiento estuviera emergiendo de mi corazón. Es como cuando uno siente dolor, eh, uno sufre y le duele el corazón, nos duele esta parte, ¿no? Como que aquí sentimos muchas cosas, ¿no? Entonces yo experimenté dolor y me pregunté y dije que no sé por qué está viniendo esto, esta sensación de dolor. Creo que la meditación en ese momento me estaba ayudando muchísimo a estar más tranquilo, a realmente entender muchas cosas de mi vida que antes no entendía. Pero era un dolor que me llamaba mucho la atención. Y luego empecé a darme cuenta de que ese dolor, en el fondo, era un dolor que había guardado por muchos años, por muchísimo tiempo, pero no me había percatado que estaba guardado dentro de mí. Así que cuando empiezo a meditar y empiezo a comprender cada vez más mi mundo interior, el manejo de mi mente, cómo funciona mi mente, cómo realmente dentro de nosotros hay un gran poder que cuando lo aprendemos a manejar, la vida se vuelve realmente mucho más fácil. Cuando fui entendiendo eso, me di cuenta, y quiero ser completamente sincero con ustedes, que tenía que aprender a convivir con ese dolor porque era un dolor que no se iba fácilmente. Durante estos años me he encontrado con muchas personas, he conversado con muchas personas, y en estas conversaciones íntimas, cercanas y de confianza, mucha gente me decía que sentía un dolor en el corazón, un pesar, un sufrimiento, como si algo estuviera guardado y fuera imposible realmente deshacerse de ese dolor. Eso era lo que yo sentía cuando empecé mi práctica espiritual, sobre todo usar la meditación como una forma de vida. Entonces, lo primero que aprendí fue a convivir con ese dolor. Pero ¿qué significa convivir con el dolor?
significa que no convivo desde la resignación, sino desde la tolerancia. Y es porque en nuestro interior hay un sentimiento que es capaz de poder ayudarnos a tolerar muchas cosas. Y ese sentimiento, que también lo podemos llamar una energía, es el amor. Y el amor es un sentimiento muy, pero muy sanado. Pero cuando hablo de amor, hablo del amor espiritual. Ese amor que nace cuando suelto y me deshago por un momento de pensar de todas aquellas cosas que me preocupan y que me hacen sentir tan limitado y conecto con esa energía interior, con ese sentimiento sublime de amor que viene de aprender a estar a gusto conmigo mismo y también se potencia cuando yo aprendo a conectar no solamente mi mente, sino también mi corazón con una fuente espiritual. En la meditación hablamos acerca de cómo conectar con una fuente espiritual, una fuente que tiene un amor infinito, un amor incalculable. Entonces, cuando empiezo a sentir amor, puedo, y a partir de ese momento, aprender a convivir con el dolor. Pero ¿para qué convivir? Para sanarlo y comprenderlo. Porque cuando hay algo que no se va rápidamente, es porque hay algo que yo debo de aprender de eso. No se irá hasta que no aprenda. Entonces, es ahí donde empecé a darme cuenta el poder que tienen los pensamientos y los sentimientos. Pero cuando hablo de pensamientos y sentimientos, que todo el mundo los tiene, no hablo de pensamientos y sentimientos comunes. Hablo de pensamientos y sentimientos elevados. Podemos llamarles limpios o puros, que son los que se experimentan cuando empezamos a ir hacia el interior y empezamos a conectar con todos esos recursos internos, cuando empezamos a mirarnos con inteligencia espiritual. Entonces la meditación me ayuda a lograr eso. A partir de ese momento, empecé, lo que les estoy contando es algo que he podido ir realizando en estos últimos años. El hecho de poder mantenerme perseverante, tolerante y consciente de que había algo que yo tenía que sanar en mi interior, me permitió acumular una cantidad de pensamientos y sentimientos limpios dentro de mí que hicieron que paulatinamente este dolor se vaya disminuyendo o que se vaya eliminando dentro de mí. Entonces, me empecé a dar cuenta que cuando yo, con determinación, con tolerancia y persistencia, mantengo acumulando dentro de mí sentimientos limpios, es cuando voy a tener una gran capacidad para poder lidiar no solamente con mi propio dolor, sino que con el dolor de los demás. Entonces, cuando nosotros empezamos a acumular estos sentimientos, lo que va a pasar es que vamos a ir limpiando todas esas capas de dolor que se han acumulado por tantas experiencias que hemos guardado y que no hemos sabido comprender. Para mí es una fascinación el entender cómo los sentimientos puros, los pensamientos limpios, pueden realmente sanar nuestro ser. Y tanto así que este dolor que yo les cuento era un dolor que parece que se había incrustado o asentado dentro de mí. Es como si mi corazón tuviera una silla y todo este peso se hubiese quedado allí y no había lugar para que ese amor espiritual pudiese sentarse nuevamente allí. Entonces, fue un proceso donde con amor le dije a ese dolor internamente que era tiempo de que salga. Era un tiempo de despedirme de ese dolor, que quizás me había sostenido por mucho tiempo. Porque cuando hay dolor en el corazón hay mucho miedo y el miedo a veces nos puede sostener.
pero el miedo no nos puede transformar, porque el miedo en el fondo es una represión de cosas que no he entendido. Entonces, cuando internamente empecé a decirle a este dolor que era tiempo ya de separarnos, es que ese amor que había acumulado, esos sentimientos puros que estaba acumulando, abrazaron ese dolor y se sentaron nuevamente en el corazón. Y cuando el corazón está nuevamente renovado y lleno de sentimientos tan especiales, aprende a enfocarse en lo que es necesario. Ya no se pierde en divagar o en pensar en cosas que causen dolor. Y esa es la señal cuando nuestro corazón, a través de los sentimientos limpios y puros, ha sanado. Empezamos a enfocarnos y a concentrarnos en lo que realmente necesitamos. Ese es el poder que tienen los sentimientos puros, los sentimientos limpios, que solamente en mi experiencia se pueden lograr a profundidad cuando practicamos meditar. La meditación es un vehículo, le podemos llamar una herramienta, un medio para realmente poder sanar aquello que es difícil sanar. Entonces, creo que es muy importante el tomar en cuenta de que tenemos la posibilidad en nuestras vidas de poder mantener limpio nuestro corazón todo el tiempo. Porque si yo no lo limpio, nadie lo limpiará. Y por otro lado, algo que aprendí del dolor es que el dolor es como una suciedad en el corazón. Y si tú, cuando observas tu casa, la casa donde vives, y ves un rincón que está sucio, te vas a dar cuenta de que cuando un lugar está sucio, no se puede colocar nada nuevo ahí. Primero hay que limpiarlo. Es lo mismo, cuando el corazón está sucio, está lleno de dolor, nada bueno puede entrar allí, porque no hay espacio. Es por eso que si yo mantengo limpio mi mundo interior, si mantengo limpio mi corazón con sentimientos limpios, todo lo nuevo siempre ingresará. Y cuando hablo de nuevo, hablo de lo más poderoso. Así que quiero invitarlas a que consideren que realmente tenemos una capacidad importante, una capacidad especial para mantener limpio el corazón. Así que meditar es un medio, es una posibilidad muy interesante, es un viaje muy especial. Y han pasado 20 años ya donde he podido realmente sentir que ahora mi corazón es libre, libre para poder crear, libre para poder conectar y libre para poder decidir lo mejor para mi vida cada día. Así que quería contarles esta experiencia y dejarles este mensaje que cuando el corazón está limpio, todo lo bueno, todo lo mejor puede ingresar a nuestra vida. Om Shanti.